Buenos días, ¿se oye bien? Vale. Empecé a interesarme con el tema de las emociones hace 37 años, porque cayó en mis manos un libro, bueno, de hecho lo compré, un libro del profesor Pedro Laín Entralgo, que hablaba de que médicos en el siglo VI a.C., hablamos de la época presocrática, habían descubierto el increíble poder del encuentro. Que algo pasaba cuando estos médicos se encontraban con sus enfermos, algo que ellos no podían definir bien, no podían matizar, solo veían que sucedía, y que llevaba a la curación de muchos de estos enfermos. Curación incluso de trastornos muy graves, por las descripciones de la época, podían ser procesos tumorales, infecciones severas después de heridas de guerra, lo que fuera. Claro, cuando yo entro en la facultad de medicina después de leer esto, supongo que me van a hablar de la importancia de las emociones cuando tú tienes delante un enfermo. ¿Y pensáis que me hablaron de eso? Me hablaron de todo menos de eso. Y uno se pregunta, ¿cómo queremos tener una sociedad sana si dejamos de lado cosas tan absolutamente vitales para el bienestar humano? En el siglo XVII, René Descartes, en sus meditaciones metafísicas, escribió el famoso cogito ergo sum, pienso luego existo. Es decir, como que el pensamiento fuera lo único que en nuestra vida pesaba o tenía importancia. Las emociones, el cuerpo, quedaban relegados a un segundo plano. Y ahora me gustaría que cada uno hiciéramos una breve reflexión interior. ¿Pensáis que esto es así? Nadie niega la importancia de Descartes en la filosofía y en el pensamiento. Lo que estamos hablando es de si esto tiene sentido o no. Nos olvidamos del mundo emocional, como si no existiera, y sabemos todos, no porque alguien me lo diga, sino porque nosotros lo vivimos, que con las emociones se generan las paces y se generan las guerras. Lo que vamos a ver aquí juntos es cómo las emociones afectan al proceso educativo. Y como soy un afortunado teniendo la opción de estar junto a vosotros y a vosotras, necesito expresar mi agradecimiento a la Fundación Botín, a todos los integrantes, porque mi experiencia siempre ha sido maravillosa. Gracias por hacerlo todo tan sencillo y tan agradable. Javier, Íñigo, Fátima, a todos. Y gracias a vosotros y a vosotras, sin duda, porque habéis encontrado un hueco para estar aquí. Uno de los maestros que tuve yo, David Perkins, que junto con Howard Gardner fueron los creadores de la teoría de las inteligencias múltiples, decía: en la vida las cosas no suceden nunca por deseos o con deseos, siempre suceden con inversiones. Cuando tú apuestas, como lo más comenta tú, Íñigo, cuando tú apuestas, del deseo no surge nada. Por eso la experiencia emocional de enseñar y aprender. Y voy a ser provocativo en el sentido, creo, hermoso de la palabra. Y lo primero es un reconocimiento. Es mi reconocimiento a todos vosotros y a todas vosotras, porque el proceso educativo, siendo el más importante de todos los procesos que hay en la sociedad, a veces es el menos valorado. Es una sociedad profundamente incoherente y profundamente inauténtica, donde habla de la importancia de la educación y ves que muchas veces se destinan muchos más fondos a verdaderas tonterías que no al proceso educativo. Por tanto, mi reconocimiento. Y mi reconocimiento también de que en el proceso educativo estamos todos. Cuando uno coge con un dedo y señala a una escuela y dice: es que no sabéis enseñar, tenemos que recordar a Gandhi, que decía: cuando señalas a alguien con un dedo, recuerda que hay tres que te señalan a ti. En el proceso educativo estamos todos, estamos padres, estamos profesores, estamos todos. Por tanto, la reflexión y la provocación es al sistema educativo en su conjunto. Aquí no hay culpables, todos hemos de ser responsables de ver cómo podemos mejorarlo. Mirad, el factor humano es tremendamente complejo, por tanto no podemos dogmatizar sobre algo que es de tal dimensión, de tal hondura y de tal calado. Los enigmas los podrá resolver la ciencia, los misterios nunca los podrá resolver. Albert Einstein decía que ante un misterio
hay que acercarse con humildad y fascinación. El ser humano no es un enigma, es un misterio. Por tanto, vamos a hablar de un misterio con la humildad que requiere hablar de misterios y vamos a reflexionar juntos. Varias preguntas. Primera pregunta, ¿por qué este niño, que cuando nació, el segundo en una familia, el padre les abandonó, un niño con mínimos recursos económicos, una madre que no tenía ninguna formación, no había ido al colegio, un niño que nació y vivió en Detroit? Yo he trabajado en Detroit, en el hospital Henry Ford, y sé la violencia de Detroit. Un niño considerado el tonto de la clase, un niño que llegó a ser tan violento que en una ocasión cogió una navaja, llevado por un brote de ira, y le pegó un navajazo a su mejor amigo con la fortuna de que la navaja chocó con la villa del cinturón y se partió. Pero un niño que con la ayuda de un profesor y con la ayuda de su madre creyó en sí mismo, creyó en sus capacidades, creyó en sus talentos, y del creer se convirtió en el crear. Este niño, que no tenía futuro, es hoy en día el mejor neurocirujano infantil del mundo. El profesor Ben Carson, jefe de cirugía en la Johns Hopkins, en Baltimore, Maryland. La educación puede generar milagros. Ahora bien, esto se lo debo a Sir Ken Robinson, que ha hecho uno de los estudios más importantes que hay de creatividad en el mundo. Cuando los niños tienen entre 3 y 5 años de edad, si les sometes a un test de creatividad, el 98% lo pasan. Si tienen 8 o 10 años de edad, solo el 32% lo pasa. Si tienen entre 13 y 15, solo el 10% lo pasa. ¿Quién tiene aquí más de 15 años? Pues sabéis lo que nos toca. Es decir, algo en el proceso educativo que, repito, del cual formamos parte todos, va reduciendo la creatividad sistemáticamente. Y esto es una reflexión que todos como sociedad nos tenemos que hacer. No para acusarnos unos a otros, sino para unirnos en un esfuerzo común para ver por qué sucede esto. Todas habéis oído hablar de un test que antes se hacía, que se llamaba test de cociente intelectual, le llaman de coeficiente intelectual, no es correcto, es de cociente intelectual, y que se suponía que cuando tú pasabas por este test, te ponían un sello, listo o lo otro. Esto no es fácil, porque en la vida que te pongan esto de no listo, imaginaros cómo se afecta. Hoy en día, el grupo que más sabe de inteligencia en el mundo, probablemente sea los profesores Perkins y Garner. Solo el 8%, esto se lo oigo decir varias veces a Daniel Goleman, solo el 8% del éxito en la vida, un éxito, podemos decir, un poco normal, se debe al cociente intelectual. El 92% se debe a otra cosa. Siglo XVIII, Escocia, David Hume, filósofo. Todo ser humano nace como una tabla rasa, no tiene ningún conocimiento. Por tanto, la misión del proceso educativo es llenarle de conocimientos. ¿Esto qué significa? Que nos vemos unos a otros como cubos vacíos. Y si tú ves un cubo vacío, a llenarle. Y al final, ¿qué somos? Enciclopedias andantes. Qué curioso, también en el siglo VI antes de Cristo, un filósofo dijo lo siguiente: la mente, siglo VI antes de Cristo, presocráticos, la mente humana no es un cubo vacío que hay que llenar, sino un fuego que hay que encender. Hay niños que pasan por el proceso educativo y nadie ha detectado su talento fundamental y salen del proceso educativo pensando que no tienen talento ninguno. Y repito, en el proceso educativo somos parte todos, yo el primero. Por tanto, ¿cómo acceder a ese potencial? ¿Cómo acceder a ese talento que no ha aflorado? A esa energía
que no ha despertado. Eso es lo que vamos a ver. Algunos de los caminos, algunas de las posibilidades, algunas de las alternativas. Teresa Maville, Universidad de Harvard, considerada en el mundo empresarial posiblemente una de las grandes referencias en estudios que asocian creatividad con otras cosas. Fijaros lo que Teresa Maville dijo: el deseo de hacer algo porque lo encuentras profundamente satisfactorio y personalmente desafiante inspira los mayores niveles de creatividad tanto en las artes como en las ciencias y en los negocios. Los estudios a lo largo de muchos años de Teresa han demostrado que la base para que aflore la creatividad es la motivación. La creatividad es hija de la pasión, no es hija del frío razonamiento, es hija de la pasión. Nos encargamos en el proceso educativo todos de favorecer que esa pasión se encienda, o pensamos que solo el frío razonamiento, el cogito ergo sum, pienso luego existo, es lo único que cuenta. Un esquema del cerebro humano. ¿Veis la corteza cerebral? Esa parte arrugada, que tiene mucho que ver con los procesos de razonamiento, los procesos de negociación, los procesos de toma de decisiones. Y veis en el centro una estructura compleja de múltiples colores. Vamos a verla de manera tridimensional. Se llama sistema límbico. ¿Por qué se llama sistema límbico? Porque la palabra limbo quiere decir frontera a otro mundo y también anillo, viene del griego. El sistema límbico es igual al cerebro emocional. Vamos a ver la importancia que tiene que cuidemos la situación emocional de los pequeñitos, de los medianos y de los adultos, precisamente para que la corteza cerebral funcione bien y precisamente para que el proceso creativo aflore. Esto sí me gustaría que lo apuntarais, porque os voy a comentar las 6 motivaciones que hacen que todos los seres humanos hagamos absolutamente todo. La primera es una motivación que es aquella que nos conduce a buscar la seguridad. Tenemos una necesidad de seguridad y de control. Otra es la necesidad de sentirnos valorados, de sentir que contamos, de sentir que somos algo, de no sentirnos ninguneados. La otra motivación busca cubrir la necesidad de aventura, de desafío, de reto. La otra motivación busca cubrir la necesidad de pertenencia, de ser parte de un grupo. La quinta, de crecer, de aprender, de evolucionar. Y la sexta, de contribuir. Contribuir al bienestar de otras personas más allá de lo que eres tú, es decir, salirte de la dimensión del ego. Cuando un ser humano tiene cubiertas estas 6 necesidades, está emocionalmente equilibrado. Cuando no tiene cubiertas estas necesidades, está enajenado, es decir, fuera del eje, fuera del equilibrio. No todas pesan lo mismo. Las 6 hay que cuidarlas. Y no las cuidaremos si ni siquiera en nuestro lenguaje existen, si no pensamos que existan. Cerebro humano. Esto es una resonancia funcional magnética coloreada con el ordenador. ¿Qué sabemos en relación al cerebro humano? Sabemos, mirad, que cuando una persona, imaginaos un niño o un adulto, es igual, cuando una persona en un entorno académico, en un entorno educativo, se siente insegura, pasa algo en su cerebro radicalmente diferente a si se siente segura. Si una persona en un entorno educativo no se siente retada, pasa algo diferente a si se siente retada. Si no siente que contribuye, pasa algo diferente a si siente que contribuye. Si no se siente valorado o valorada, pasa algo radicalmente diferente a si se siente valorado. ¿Qué es lo que pasa? Veréis. Cuando sí se siente valorado, cuando sí se siente seguro, segura, cuando sí siente que puede contribuir, cuando sí se siente retado, retada, hay un aumento en el riesgo de la parte anterior del cerebro humano, área prefrontal, detrás de la frente y encima de las órbitas. ¿Qué hace esta área prefrontal? Esta área prefrontal es la base de la inteligencia. Cuando tú tienes sangre en la zona prefrontal de verdad,
es ese momento donde el día transcurre, que todo fluye. Los problemas los resuelves con una facilidad y dices, pero ¿cómo lo resuelvo tan fácilmente? Tu manera de darte cuenta de lo que es importante es espectacular. Aprendes con rapidez. Pero cuando estás en el otro lado, cuando no te sientes seguro, cuando no te sientes valorado, cuando no sientes que puedes contribuir, etcétera, etcétera, hay una pérdida del globo prefrontal. Y esto se ha visto en resonancia funcional magnética. 2. Cuando sí sientes que esas necesidades se cubren, esto que veis a la izquierda, las espinas dendríticas de Cajal, esos pinchitos que salen de las dendritas de las neuronas, aumentan en número. Estamos hablando de algo de tipo físico. ¿Para qué? Para que se conecten con más neuronas, fenómeno llamado neuroplasticidad. Es decir, la reinvención cerebral es una realidad, no solo en niños, sino también en adultos. Y la clave es el mundo emocional. Si tus necesidades las sientes cubiertas, te sientes desafiado y a la vez te sientes acompañado, lo cual te da seguridad, sabes que puedes contribuir, eres valorado, etcétera, etcétera, hay un aumento en la neuroplasticidad. No solo eso, hay un aumento en lo que se llama la neurogénesis. Lo que veis a la izquierda son células madre cerebrales, stem cells. Células madre cerebrales empiezan a emigrar a una estructura llamada el hipocampo, que es lo que tenéis a la derecha, y se transforman aproximadamente una media de 3 semanas en neuronas. ¿Qué hace esa estructura llamada hipocampo? Es básica en los procesos de aprendizaje. Y de eso va el sistema educativo, de aprender cosas valiosas, ¿no? Curioso, desencadenado por el mundo emocional. El cogito ergo sum se quedó corto. Somos mucho más que pensamiento. Sistema reticular activador ascendente. Damas que estáis aquí, levantar por favor la mano aquellas que alguna vez habéis estado embarazadas. Y decidme ahora una cosa. Cuando os enterasteis que estabais embarazadas, ¿a que había más embarazadas por la calle? Caballeros y damas que estáis aquí, que os comprasteis un coche nuevo, una moto nueva, ¿verdad que cuando lo comprasteis empezasteis a decir, caray, desde que me lo he comprado se ha puesto moda? Pero vamos a verlo, este es el sistema reticular activador ascendente. Tú estás motivado y esto es como una luz que empieza a buscar. Albert Bandura, catedrático de Psicología en la Universidad de Stanford en San Francisco, demostró lo siguiente. Cuando una serie de jóvenes estaban atascados en un problema de matemáticas, si el profesor se acercaba y les decía, ánimo, tú puedes, seguro que encuentras un camino. Reflexiona, ¿cuántas veces en tu vida has resuelto retos? Se liberaba una hormona en la sangre llamada beta-endorfina. Pero si el profesor, en lugar de decirle a ese alumno atascado en el problema, le decía, estás atascadillo, ¿verdad? Sí, yo creo que tú no das la talla. No solo no subían los niveles de beta-endorfina, la beta-endorfina no aparecía, sino que subían los niveles de una hormona llamada cortisol. La beta-endorfina es una hormona que facilita el funcionamiento cerebral. El cortisol es la hormona del miedo. Precisamente bloquea el funcionamiento cerebral. Fijaros qué maravilla la capacidad de respuesta, es la responsabilidad que tenemos para transmitir a la gente su valor.
Porque al fin y al cabo, y con esto termino, la calidad de la conexión emocional influye profundamente en el despliegue de la curiosidad y la fascinación que son necesarias para abrirse a nuevas experiencias de aprendizaje. Muchas gracias. You have changed my life with your words and motivation. You helped me to become a better person. I feel so great about your love. Never felt that before. You have changed my life with your words and motivation. You helped me to become a better person. I feel so great about your love. Never felt that before. You are not only good by heart, but you also have a good soul. I'm lucky to find someone as wonderful as you are. I am so thankful to you for coming in my life and making it so nice. I wanna thank you for your unconditional love for me. You are the most beautiful thing I have ever had in my life. You are the reason, that's why I am living in this world. I wanna thank you for your unconditional love for me. You are the most beautiful thing I have ever had in my life. You are the reason, that's why I am living in this world. I admire the way you are always there for me. I admire the ways you always take care of me. I admire the way you give your all just to see a loving smile on my face. I admire the way you love me. I wanna thank you for your unconditional love for me. You are the most beautiful thing I have ever had in my life. You are the reason, that's why I am living in this world. I admire the way you are always there.
Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make.